buenas tardes, buenos días o buenas noches según cuando nos veáis. Soy Sergio Ruiz del Universo por Descubrir y hoy tenemos a un amigo con el que he conocido hace poco y tengo el placer de conocerlo en persona y de tratar para poder incluso trabajar en proyectos futuros con Enrique Chazarra, escritor, investigador y colaborador habitual de Cuarto Milenio. ¿Qué tal? Buenas tardes, por fin, después de todos estos problemas y estas cosas que Muy hemos bien. estado hablando en Petit Comité. Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, muy bien. Nada, encantado de a ver si a la tercera hora vencida, ¿no? Que se suele decir. Y subsanamos estos problemas técnicos. Técnicos y errores algunas veces, ¿eh? Bueno, Todo hay que eso, decirlo. eso lo dejamos para los gazapos, si alguna vez te animas. Sí, 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 lo voy a guardar, lo voy a guardar. Querido Enrique, quiero que conozcan un poco tu trayectoria en el sentido de todo lo que has hecho, sobre todo en este grandioso lugar de la geografía española como es Ochate, que junto con Belchite creo que son los pueblos fetiches del misterio en España. Ujú. Luego tienes estos 50 lugares mágicos del País Vasco que realmente aconsejo a todo el mundo la maravillosa orografía de esta región española como es el País Vasco, que recomiendo a todo el mundo que lo conozca porque realmente es misterioso. Y también de estas brujas, ¿no? Que suelen Ujú. ser parte del folclore del norte de España. Enrique, pero vamos a irnos sobre todo a Ochate. Vamos a empezar por ahí. Quiero hacerte dos preguntas y te dejo que nos expliques. Sí. Sabemos que hay mucha historia sobre ello y hay una historia que sobre todo a mí me trae un poco como que es casi la más verdadera por todo este secretismo, ¿no? Militarmente hablando, que fue el caso que le pasaron a los militares. Pero Enrique, adelante, cuéntanos un poquito sobre todo lo que estamos hablando de Ochate. Pues mira, para que te hagas una idea, yo con 12, 13, 14 años, muy jovencito, me empiezo a aficionar al mundo del misterio, ¿no? Por una serie de libros que llegan a mí en la biblioteca pública aquí de Vitoria. Y que al cabo de un tiempo, pues me entero de que a 15 kilómetros escasos de Vitoria tengo un pueblo maldito, Ochate, donde ocurrían todo tipo de fenomenología paranormal, fenómeno ovni, en fin. Era el sueño de cualquier investigador. Y pues imagínate, yo con mi inocencia y mis ansias de misterio, pues tenía que ir allí a pasar noches sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, con el paso del tiempo y las investigaciones, tanto de archivo como de recopilar testimonios y demás, pues actualmente los que ya me conocen un poquito, pues saben que, bueno, en general mi trayectoria es bastante escéptica, bastante crítica, con un escepticismo sano, un escepticismo de dudar, de cuestionar las cosas, no de negarlo todo porque sí. Y en el tema del chat, pues bueno, me encuentro en un punto en donde de alguna manera he obtenido información donde se llega a demostrar que la historia oficial que nos han contado de Ochate pues no es tal y cual nos la han contado, que Ochate no es un pueblo maldito como tal, y que de alguna manera documentalmente se puede demostrar que la historia pues va por otros derroteros, ¿no? Una historia más normalita y muy crítica respecto a la original. Ujú. En cuanto a los casos supuestamente extraños que ocurren ahí, bueno, pues ahí, digamos, no me meto demasiado con ese asunto, tengo mi opinión de algunos casos puntuales, pero sí es cierto que al final son, digamos, vivencias y experiencias personales, subjetivas, de gente que está a la noche allí, muchas veces con ansia de misterio, pero lo que sí se puede demostrar y se puede decir hoy a ciencia cierta es que con documentos en la mano, y es lo bueno de un tema del misterio, porque normalmente en el mundo del misterio todos son opiniones, todos son especulaciones, pero no, aquí en el tema de Ochate nos encontramos con documentación que nos acredita y nos justifica, bueno, pues que Ochate desapareció por causas muy distintas a lo que normalmente se cuenta, ¿no? Cuando se habla de la maldición de Ochate y esas epidemias, ¿no? Que arrasaron solo al pueblo de Ochate y no, digamos, influyeron en el resto de localidades cercanas. Quiero que, como bien sabes tú, pero quiero que todo el mundo lo sepa, tuve la suerte de tener un guía como Luis Uriarte del Hombre, Grupo Parapsicología de Álava, que desde aquí saludamos por supuesto. cariñosamente a nuestro querido Luis. Y tuve la suerte de hacer esa investigación con él y con Víctor Jiménez también, amigo y colaborador también de Año Cero incluso y de Mundo Misterioso de la revista, haciendo esa investigación de campo directamente por primera vez con un dron. Recogiendo imágenes y algo espectacular en Ochate, ¿no? Fue la primera vez que lo hicimos y como bautizo de investigación de campo fue espectacular, ¿no? Eso lo quiero decir y muchas gracias Luis, te lo agradezco por la oportunidad que me diste y por las que vendrán, por supuesto que sí. Mm, él
como decía, como guía, nos decía y nos contaba dónde estaban esas tumbas, qué realmente pasaba, qué realmente no pasaba, pero sobre todo si nos puedes decir, porque creo que es importante, como he dicho anteriormente al principio, esta curiosidad de los militares, ¿qué realmente Ujú. pasó con ellos? Pues mira, los militares a finales de los 80, el ejército hacía maniobras en el pueblo de Ochate, ¿no? Estos, digamos, acampaban, montaban su cuartel general cerca de Ochate, y ahí en Ochate hacían maniobras, digamos, de campo por la zona, por la orografía más que nada, ¿no? Debido a que es un lugar que, bueno, les interesaba en este aspecto y iban ahí con soldados a hacer maniobras y demás. Entonces, hasta donde yo pude llegar, porque claro, cuando investigas casos relacionados con el mundo del ejército de autoridades similares, te encuentras muchas veces con muchas trabas y no puedes acceder directamente a la información real o al testimonio directo. Sí es cierto que hasta donde yo llegué, como te digo, conseguí testimonios indirectos, eso es cierto, de personas que habían estado implicados en esas maniobras militares y que, bueno, habían vivido situaciones extrañas que, compartiendo con los compañeros de allí del ejército, pues no sabían explicar, ¿no? Como que, bueno, se habían visto envueltos en extrañas nieblas que aparecían y desaparecían y les desorientaban, y los aparatos que llevaban no funcionaban, notaban y veían presencias y sombras en la zona de la ermita de Urgondo que tampoco sabían identificar. Y todo esto, pues, en ese contexto del ejército, que ellos, habría que decir también que iban a Ochate por cuestiones prácticas, tampoco iban buscando el misterio, de alguna manera estaban interesados en el mundo del misterio. Y con el paso del tiempo sí es cierto que, bueno, accedí a una serie de datos por una, digamos, misteriosa, entre comillas, digamos, comunicación de una persona que decía estar en contacto con el ejército, que llegó a confirmarme en una reunión un tanto secreta y un tanto peculiar que efectivamente con el paso del tiempo y de esas experiencias, pues el ejército estaba interesado en el pueblo de Ochate, ¿no? Por lo que allí ocurría. Y bueno, de una manera muy genérica me confirmó todo esto sin aportar, lógicamente, ni documentación, ni testimonios, ni cosas por el estilo, que bueno, es lo que todo investigador busca y que de alguna manera sería lo ideal. Entonces, bueno, a pesar de esa visión tan crítica que tengo de Ochate, sí es cierto que el tema de los militares, pues bueno, está ahí de una manera latente y no descarto que en un futuro, como suele pasar en muchas investigaciones, pues bueno, una carambola del destino o una casualidad, entre comillas, pues me lleve, digamos, a saber más qué ocurre con los militares y con Ochate. Es cierto, Enrique, que todo lo que conlleva, ¿no? Ese secretismo militar luego es muy difícil incluso acceder. Te lo digo como el militar que soy. Claro, eh, ¿qué te va a contar, no? es muy difícil, es muy difícil. Dejando chat de un lado, en esta experiencia que yo tuve, fue bastante impactante, ¿no? En ciertos sentidos. Primero, el lugar es precioso, animo a todo el mundo a que vaya, pero que vaya bien documentado, o mínimo que pueda escucharte a ti en Cuarto Milenio, pueda escuchar a Iker Jiménez, pueda escuchar a Luis Uriarte, puedas escuchar realmente personas que se han documentado sobre el tema, y que vaya menos sugestionado de lo que van y menos, digámoslo así, con ciertas tonterías o ciertas habladurías que luego no son ciertas. ¿No es así, Enrique? El sitio lo merece. Sí, sí, hombre. La verdad es que la excursión a Ochate es muy recomendable, te guste o no el misterio, y sobre todo de día, en principio, porque lo de ir de noche al campo, pues bueno, al final todos los, pues decir, todos los gatos son partos de noche, y da igual que estés en Ochate o en otro lado, que muchas veces la sugestión pues corre malas pasadas. Pero la verdad es que el lugar como lugar, digamos, para pasar el día o ir a una excursión es bastante recomendable. Y bueno, luego lo ideal sería lo que tú dices, ¿no? Informarse un poco a estas alturas ya de la realidad de la historia, digamos, oficial de Ochate, ¿no? Dejando de un lado esas supuestas epidemias de las que no se tiene constancia, esa desaparición del pueblo de esa manera tan misteriosa de la que tampoco se tiene constancia, al contrario, todos son documentos que acreditan lo contrario. Y bueno, y luego ya al margen, lo que antes te comentaba, ¿no? Los testimonios y supuestas experiencias extrañas, bueno, eso ya un poco a criterio y que cada uno juzgue pues como quiera, ¿no? Volviendo al tema que nos ocupa, y aparte de recomendar Ochate, en tu libro 50 lugares mágicos del País Vasco, que tengo la suerte de tener aquí, lo pongo para que todo el mundo lo vea. Estupendo. Creo que hay sitios
que yo también he visitado, incluso antes de conocerte, como te comenté, ¿no? Con ciertos casos, como esa Virgen de Umbe, ¿no? Con donde en ciertos sitios no se tiene ni constancia, ni se puede coger cobertura y sale uno de ese lugar y sí tiene cobertura, ¿no? Algo muy curioso, ¿no? Incluso la Iglesia Católica no quiere hablar nada de esa Virgen. Y se habla incluso de apariciones de objetos voladores no identificados. De estos 50 casos, de estos 50 lugares mágicos, para ti, personalmente, después de haberlos estudiado, ¿cuál es el que más te impacta? ¿O te puede incluso dar hasta cierto resquemor hablar de él al decir, vaya, esto realmente después de tantas investigaciones es el que me ha afectado más así en los estudios? Mira, pues no sabría decirte con cuál me quedaría, porque es difícil, ¿no? O sea, en ese libro hay 50 y otros tantos se quedaron fuera, ¿no? Porque había que elegir 50 por petición de la editorial. Yo recuerdo, si me repites un poco la batallita previa que te voy a comentar. Por supuesto. Cuando en aquella época que comenzaba yo a ir a Ochate, que antes te comentaba y demás, resulta que, bueno, uno de los primeros libros que cayó en mis manos, que yo recuerdo que se publicó en el año 84 o 85, fue el libro Guía de la España Mágica, de Juan García Atienza. Y yo me quedé fascinado por el tipo de libro que era, porque no contaba, digamos, era un libro que instaba a visitar muchos lugares de España, pero no, digamos, persiguiendo la historia oficial, persiguiendo lo que cuentan las guías turísticas oficiales, sino que da una visión muy distinta de esos lugares, ¿no? Contando leyendas, contando tradiciones curiosas, contando de alguna manera, pues cosas que en aquella época ni mucho menos se contaban, ¿no? Entonces, a mí cuando Ediciones Fidonia me propuso hacer este libro de los 50 lugares mágicos del País Vasco, la verdad es que me sentí, vamos, muy satisfecho y me llené de orgullo, porque de alguna manera me acordé de aquella primera vez, ¿no?, que yo cogí ese libro y me pareció una idea genial, y de alguna forma eso es lo que he querido plasmar un poco en este libro, ¿no? Si no ir tanto al fenómeno paranormal o al fenómeno extraño, sí que he querido recopilar mitología, lógicamente, porque la mitología vasca, como tú bien sabes, es una mitología muy rica, leyendas, tradiciones curiosas, incluso el concepto de lugar mágico yo incluso lo amplío a lugares, digamos, con historia insólita. Y cuando digo historia, hablo de historia pura y dura. O sea, hablo de historia que algunas veces, persiguiendo misterios, como digo yo, pues esa anécdota de la luz, del fantasma, del ovni, a veces se ha quedado un poco a un lado, y me he encontrado con lugares cargados de una historia realmente enigmática y curiosa, ¿no? Y según te estoy hablando, estoy pensando en uno de esos lugares, y bueno, es lo primero que me viene a la mente, y por eso lo voy a decir, porque de alguna manera he estado en varias ocasiones, siempre que tengo ocasión de ir con alguien, me ofrezco de guía porque es un lugar que me encanta. Es en Marquina, en Vizcaya, está la ermita de San Miguel de Arrechinaga. Y yo recuerdo la primera vez que fui a esta ermita, y os voy a hacer aunque vayáis y sepáis lo que vais a ver, a pesar de que yo os lo cuente o que se lea en el libro, el impacto visual que uno tiene cuando entra en esa ermita es terrible, y a mí todavía me sigue ocurriendo, ¿no? Porque uno entra en esta ermita y se encuentra a 3 pedruscos enormes, digamos que están apoyados unos contra otros, y de alguna manera parece que estás delante de un monumento megalítico dentro de una ermita, ¿no? Y uno, con las dimensiones de este monumento, dice, bueno, pero ¿qué es esto, no? ¿Qué puñetas, por decirlo de alguna manera suave, son estas 3 piedras, ¿no? Entonces, bueno, luego cuando uno escarba en lo que es en la historia de este lugar, pues bueno, se da cuenta que, bueno, lo que es la tradición oral, pues se ha dicho de todo, ¿no? Se ha dicho desde que es un meteorito que cayó ahí y lo veneran desde entonces, cosa que no es cierta porque no es un meteorito. También se ha hablado de un dolmen o de un monumento megalítico, tampoco tiene, digamos, esa estructura de monumento megalítico. Y al final, bueno, las investigaciones que se han llevado a cabo por los expertos en la zona, pues han llegado a la conclusión sencilla y simple de que es un tipo de roca ubicada en esa zona, que es, digamos, propia de la cordillera en donde se encuentra Marquina, y de alguna manera lo enlazan con tradiciones ancestrales donde había un culto por el agua, donde había un culto por la naturaleza, y de alguna manera al final, bueno, pues este tipo de historias curiosas se repiten en muchos lugares, ¿no? Que aunque tengamos ahora un templo religioso cristiano, si escarbamos un poco en su historia y en sus ancestros, pues nos damos cuenta que ese culto a la naturaleza, ese culto, digamos, a otras religiones paganas previas al cristianismo, pues confluyen en lugares de este tipo donde en este caso en concreto en Marquina, pues bueno, se adoraba de alguna forma, digamos, a esa madre naturaleza con esos pedruscos, ¿no? Y es más, en más de una ocasión que he ido yo a este lugar, me he podido encontrar a gente con péndulos,
digamos, dando vueltas alrededor de estas piedras, buscando energías, porque dicen que hay un punto donde se nota una energía positiva y tal, ¿no? Entonces, bueno, eso la verdad que yo en ese aspecto no me considero muy sensitivo, ni mucho menos, pero sí es cierto que la gente va a este lugar buscando ese tipo de energías. Y la verdad es que es un lugar muy recomendable. Ya digo, es un sitio que le tengo mucho cariño y si me preguntas por uno, pues bueno, el primero que me ha venido a la mente sería San Miguel de Rechinaga en Marquina, que normalmente lo que es la ermita está muy cerca del casco urbano de Marquina y suele estar casi siempre abierta, así que la visita es bastante sencilla. Apuntado queda que bien sabes que suelo salir Sí, a hacerlas. Hay un lugar cerca de aquí también, cerca del Urdaibai, en las cuevas de Santimamiñe, en lo que es Guernica, en esta zona, fantástica zona de Vizcaya, que realmente, por ejemplo, donde se sitúa ahora ese lugar donde está San Mamés, donde se venera a San Mamés, en esa ermita, anteriormente era una zona romana, era una zona donde se enterraban los cuerpos de los romanos. Quiero decir que una cosa va enlazada con otra, como bien estás diciendo. claro. Claro, es que si excavamos un poco en la historia de los lugares actuales de ermitas, templos, cuevas y lugares por el estilo, uno se da cuenta que, vale, que el cristianismo tuvo ahí su presencia, pero si escarbamos anteriormente a esa época cristiana, nos encontramos con eso, porque los ancestros vascos nuestros pues ya estaban ahí con sus cultos y con sus historias y hay una prehistoria bastante interesante, ¿no? Entonces, a veces, cuando visitamos estos lugares, hay que ir igual con esa óptica, ¿no? De intentar buscar más allá de lo que estamos viendo y buscar esa información previa que suele ser muy interesante y te haces una composición bastante interesante del lugar. Otra investigación que bien sabes que Elena y yo estuvimos haciendo en las cuevas de Santimamiña, otra investigación de campo que hemos podido realizar aquí para el universo por descubrir. Estuvimos bastantes horas por allí. Con bastante documentación e incluso con un guía, ¿no? Que nos estuvo enseñando casi todo y los primeros 25 metros de la cueva, porque bien sabes que ya no se puede acceder más adentro, ni siquiera donde están las pinturas, ya que incluso la temperatura corporal humana hace subir la temperatura de la cueva y eso afecta a todas las pinturas como en Altamira. En este caso no hay posibilidad de hacer una neocueva como se ha hecho en Altamira, pero aquí te lo enseñan muy bien en 3D. Estos sitios son mágicos. Me hago referencia a tus palabras sobre la naturaleza. Son realmente mágicos. El folclore de aquí del País Vasco es como el folclore de Asturias, Cantabria y Galicia, ¿no? Pues es curioso porque toda esa zona norte, tú bien lo estás comentando ahora, ¿no? Aunque los nombres de los personajes mitológicos son bien distintos, pero si comparamos las mitologías, al final son parecidos. Incluso si vas más allá y vas a las mitologías europeas, escandinavas y de más arriba del norte de Europa, pues también te das cuenta que hay personajes con distintos nombres, pero que a veces se cuentan la misma base de leyenda, ¿no? Aquí en el País Vasco hay un dicho, digamos, que se pierde la noche de los tiempos, ¿no? Como se suele decir en estos casos, que es que todo lo que tiene nombre existe, ¿no? Entonces, ese proverbio, o dicho, llámalo como quieres, de alguna manera refleja una creencia ancestral por la cual se creía en una realidad sobrenatural que convivía con lo cotidiano. Entonces, claro, antiguamente, bueno, y todas las mitologías, yo me atrevería a decir, del mundo surgen de esa manera, ¿no? El ser humano se enfrentaba a, digamos, fenómenos naturales que hoy en día conocemos su explicación porque la ciencia ha avanzado, pero en aquella época no los comprendía y por darles una explicación, pues creaban una serie de personajes como responsables, ¿no? De las tormentas, de las enfermedades, de las pérdidas de las cosechas. Entonces, de esa manera, sobre todo en la mitología vasca, va surgiendo una serie de personajes a los que echarles la culpa un poco, ¿no? De todo aquello que ocurría y que no se comprendía. Y de alguna manera, pues era fácil pensar que si tal personaje había fallecido o había tenido una enfermedad, era porque tal personaje mitológico tenía la culpa de todo eso. La había afectado. Entonces, eso es. Entonces las mitologías básicamente se basan un poco en eso, ¿no? En dar un origen sobrenatural a algo que convivía con el ser humano, pero que no era capaz de comprenderlo por desconocido. Claro. Enrique, un lugar que realmente si se va allí se sugestione uno o no, pueda llegar a tener miedo. Pues, joder, no sé, ahí me pillas un poquito, porque es lo que te decía antes. Sí, no, más que nada, bueno, te podría decir lugares, pero que no están incluidos en el libro.
porque resulta que en el libro, digamos, tampoco he transmitido esa idea de esos lugares donde pasar miedo, de alguna manera. Hombre, a ver, cada persona es un mundo y claro que se sugestiona. Hombre, mira, te voy a decir uno, por no dejar tampoco la pregunta sin contestar. La portada del libro es una cueva, es la cueva de Sandaili, es una cueva que está cerca de Oñati, en Guipúzcoa. Y es una cueva, como digo yo, muy completa, porque ahí yo me he encontrado leyendas, historia, incluso supuestos hechos paranormales, ¿no? A mí esta cueva aunque no he entrado mucho al detalle del fenómeno paranormal, porque no era, digamos, el objetivo del libro de esta cueva, comentarte que yo me entero por esta cueva. Mejor dicho, me entero de esta cueva porque resulta que, había, digamos, creencias y comentarios en el pueblo de Oñati, de alrededor, que en esa cueva pues se oían voces, había apariciones, en fin, había una fenomenología paranormal muy, muy curiosa, ¿no? Entonces, bueno, yo, pues eso, me decidí a ir a esta cueva, empecé un poco a investigar en su historia, y bueno, aunque no acabé localizando este tipo de testimonios y llegué a la conclusión que era más que nada una leyenda que surge en los años 80, pues bueno, como tantos lugares que a veces surgen historias de este tipo y se desmadra el asunto, se convierte casi en leyenda urbana, pero no acabas de localizar lo que es al testimonio principal. Y me encontré con una historia curiosa, porque aquí tenemos una ermita metida dentro de una cueva, una ermita donde, junto con la cueva, hay muchas tradiciones relacionadas con el culto al agua, con el culto a la fertilidad. Tenemos actualmente, si la visitamos, tenemos una especie digamos, de bañera de piedra, vamos a decirlo así, donde se recoge el agua de lluvia que cae de la cueva. Pues hasta hace bien poco las mujeres estériles, o las mujeres que no podían tener hijos, se bañaban en esa pequeña bañera, dejaban prendas de niños en esa bañera, como haciendo ofrendas, ¿no?, a la naturaleza para quedarse embarazadas, porque hay todo, digamos, una serie de rituales ancestrales de fertilidad. Y luego también lo que es la historia de la propia cueva, pues también me sorprendió, porque de alguna manera, teniendo en cuenta la historia que os he comentado de ese lugar donde se oían voces y se oían fenómenos extraños, es curioso que a través de un historiador de Oñati me pudo constatar que efectivamente en el año, hablas un poco de memoria, 1400 y pico, hubo una persecución de una serie de soldados que habían, digamos, robado unos dineros a un personaje, y entonces fueron acorralados en esta cueva. Se encerraron en la cueva y para hacerlos salir quemaron allí, prendieron una serie de hogueras con mantecas de cerdo y torrendos de cerdo para hacerles salir con el humo, y acabaron pereciendo en esa hoguera, ¿no? Ajá. En esa cueva, mejor dicho. Entonces, al hilo de la historia de esos rumores que hay de supuestos hechos extraños y que se oyen voces, incluso con el historiador, es algo que me sorprendió, que admitía de alguna manera que igual esa historia, que es cierta, que está documentada, que es una historia, digamos, oficial, incluso hay un cantar medieval, el cantar de Sandaili, donde se narra, digamos, esta aventura que te he dicho un poco más detallada, pues se puede llegar un poco a la conclusión de que de alguna forma, bueno, ese hecho, digamos, trágico y dramático ha podido generar, ¿no?, todo esto que estamos comentando de estos supuestos hechos paranormales. ¿A qué nivel? Pues ahí no sabía decirte, porque de momento yo tampoco me he encontrado con una persona testimonio directo, ¿no?, de ese tipo de historias. Pero de alguna forma ya la cueva como que ha quedado marcada, ¿no?, por esa tragedia. Y sí es cierto que la gente del lugar, allí de Oñati, pues bueno, la mira con cierto respeto, porque cuidado con esa cueva, que ahí pasan cosas raras, ¿no?, como se suele decir en estos casos. Qué bueno. El santuario de Aranzazu, ¿no es? Está cerca, sí. Eso está cerca. más adelante. Está Correcto, cerca. está cerca. Hay un sitio que me ha impactado también en estas veces, como te estamos diciendo, que vamos saliendo cada fin de semana cuando podemos y cuando el trabajo nos lo permite. Vamos a hacer estas investigaciones con esta información recogida de ti, recogida de Luis, que lo hemos comentado antes, y sobre todo, ¿no?, e investigado un poquito antes de salir al campo directamente, que es lo que nos está empezando a gustar, y creo que es muy emocionante. La Virgen de Umbe. Quiero que me expliques un poquito y yo te voy a explicar lo que nos pasó ayer concretamente con el tema de la fenomenología ovni, que es algo que bien sabes que es a lo que me dedico. Puede pasar. ¿Qué nos puedes contar sobre la Virgen de Umbe? Hombre, pues de la Virgen de Umbe, de esa zona, yo llegué a esa historia, digamos, siendo muy jovencito también, lógicamente, estando en Bilbao y yo siendo de Vitoria, por cercanía, a través del fenómeno ovni. Yo recuerdo, claro, que en aquella época, te hablo de finales de los 80, principios de los 90, la zona de Umbe se relacionaba con el fenómeno ovni, ¿no? Entonces yo, atraído por esas historias,
pues acudí allí. Decir que sí, en aquella época de mediados de los 90 sobre todo, sí que recogí algún testimonio de personas que estando en Umbe habían visto alguna luz por el cielo. Por el cielo. Yo no fui testigo de nada, eso hay que aclararlo. Y si incluí el lugar de Umbe en este libro de 50 lugares del país mágicos del País Vasco, fue porque a mí siempre me da la sensación que Umbe, así como hay otros centros marianos y centros de apariciones de la Virgen, que da la sensación que únicamente están enfocados al negocio de la fe, que son verdaderos imperios que al final mueven ahí cantidades ingentes de dinero y patrimonios desmesurados. A mí siempre me ha parecido que Umbe es una aparición como modesta en el sentido de que aquello no parece que tenga un trasfondo económico de alguna manera, como esos imperios que te estoy comentando. Como Fátima, ¿no? Eso es, porque yo he estado varias veces en varias ocasiones y parece que el tiempo ahí no transcurre, está tal cual, siempre está igual. Siempre está igual. Estuve en los 80, está en los 90, he estado en el 2000 y pico, hemos estado haciendo reportajes incluso con los de Cuarto Milenio, y de alguna manera parece que ahí no hay, digamos, es todo una aparición mariana, vamos a decirla sana, ¿no? Por poner una etiqueta así para entendernos. Es más, y bien sabes, y perdona que te corte, que la Iglesia Católica no quiere saber absolutamente nada de esa aparición mariana. Y con respecto al fenómeno OVNI, decir que en cierto lugar que está totalmente tapado, encementado totalmente, casualmente, justamente donde está esa Virgen, en ese semisótano, los móviles, por ejemplo, no tienen esa cobertura y justamente salir de ese encementado recuperan la cobertura. Creo que es muy típico, pero continúa, por favor, que es súper emocionante. No, más que nada, lo que te iba a comentar un poco es la historia, que todo el mundo y tú, lógicamente, la sabrás de sobra, ¿no? Desde que en 1941, en un mes de marzo, si no recuerdo, Feisa Sistiaga tiene ese encuentro, desde mi punto de vista, casi aterrador, ¿no? Porque tú imagínate el estar en tu caserío, llaman a la puerta, ves unos ruidos, sales, no ves nada, vuelves a la cocina y de repente te encuentras ahí una estampa, desde mi punto de vista, por muy religiosa que sea la estampa, me parece dramática y aterradora, ¿no? De ver a la Virgen de la Dolorosa vestida de negro, rezando, rodeada de candelabros en tu cocina. Vamos, esa estampa tiene que ser tétrico. Por muy divina que sea, tiene que ser terrible, ¿no? Entonces tiene una serie de detalles esta aparición que a mí siempre, digamos, le he tenido cierto cariño y por eso la reflejo en el libro, ¿no? Como ese trozo de terciopelo que se supone los ángeles, ¿no? Le dan a Feisa Sistiaga para que confeccione un manto para la Virgen y de hecho hace mucho tiempo que no estoy, pero bueno, en las visitas que yo he tenido ocasión de hacer, todavía se mantiene allí, digamos, expuesto en una especie de vitrina, ¿no? Correcto, sí, es cierto. El manto. Que también hay que decir que en cierta ocasión, claro, desde un punto de vista, pasa que aquí es un poco, digamos, delicado, vamos a decir la palabra, porque desde el momento que estás en un terreno religioso y la ciencia de alguna manera quiere saber más, pues claro, lo ideal sería analizar, ¿no? ese trozo ese manto, a ver qué origen tiene, si es tan divino como parece y cuenta la historia o no. Y sí que en cierta ocasión, hace ya muchos años, a través de un periodista que tuvo ocasión de hablar con un científico, incluso con algunos médicos de allí de Bilbao, hubo un intento, ¿no? Me comentaba este periodista, de hacer un análisis de ese manto. Lo que pasa que, claro, la familia de Feisa Sistiaga, que ya había fallecido, dijo que no, porque, bueno, les parecía que era una especie de ofensa a la Virgen, ¿no? Que igual realmente ellos lo dicen con buena intención. Lo que pasa que siempre te queda esa duda, ¿no? De por qué no, bueno, permitir, a ver qué puede decir la ciencia al respecto, ¿no? De este tipo de este manto. Y bueno, luego ya si nos metemos en el terreno de las curaciones, pues bueno, tú bien sabes agua. Por eso, ahí está ese listado, ¿no? De todas las curaciones, supuestas curaciones que ha habido allí. Yo en su momento sí que intenté tirar del hilo para saber realmente las dolencias que tenían aquellas personas y si realmente se habían curado por supuesta acción divina, entre comillas, de Umbe, o igual tenían unas dolencias que, bueno, la medicina las puede explicar más científicamente y sus curaciones igual no eran tan divinas, ¿no? Lo que pasa que siempre con este tema te encuentras un poco, pues con ese muro, ¿no? Entre la religión y la ciencia, la razón y la fe, y es delicado a veces, ¿no? Que por muy buenas intenciones que tengas de saber un poco qué hay de cierto en todo esto, pues a veces parece que estás invadiendo el terreno de los fervorosos de las apariciones marianas y muchas veces te ven un poco como, bueno, tú vienes un poco aquí a jorobar, ¿no? Más que investigar. Más que investigar. Enrique, cambiando de tema y yéndonos a la finalización de la entrevista, tampoco quiero que se alargue tanto y no molestarte más, que ya estamos en agosto, estamos en vacaciones. Quiero preguntarte, ¿qué opinas de las brujas de por aquí? Bueno, buena pregunta. Porque hay muchas en Galicia, ¿no? Las megas, sí, a ver, las islas, pero... Eso es. ¿Y en el País Vasco que he descubierto casi más que en Galicia? Pues mira, es curioso que cuando yo me empecé... Bueno, a mí el tema de la brujería siempre me había apasionado, ¿no? Y desde muy
chavalito, pues eso, uno recopilaba, leía los clásicos de la brujería, libros del País Vasco que hay sobre brujas. Y cuando se me planteó la posibilidad de hacer el libro de crónicas de brujería, pues resulta que me llevé muchas sorpresas respecto a la brujería en España y concretamente en el País Vasco, ¿no? Porque claro, si hablamos de brujas en el País Vasco, todos tenemos esa imagen de la bruja diabólica, ¿no? Que va con su escoba y que de alguna manera todavía se mantiene en el imaginario popular. Pero si uno le quita la leyenda al tema de la brujería y se centra un poco en lo que es la historia y en los documentos, pues te das cuenta que al final esa idea satánica, vamos a decirlo así, de las brujas, sobre todo en el País Vasco y País Vasco francés, sobre todo esa idea, como digo, satánica de las brujas viene dada por digamos, el fanatismo religioso que había en Europa y sobre todo en el sur de Francia, que de alguna manera se contagió a estas tierras por cercanía, ¿no? Es decir, en países como Inglaterra, en Alemania y Francia, bueno, la persecución a las brujas fue terrible. Había una obsesión por quemar brujas y ahí están los números, ¿no? De la cantidad de gente que murió en la hoguera. Pero sin embargo, en España, digamos, la herejía de brujería no les preocupaba tanto a los inquisidores. Eso es, digamos, también es una leyenda negra que hay sobre la brujería española, como que aquí se quemaban muchas brujas y realmente no se quemaron tantas, ¿no? Y la idea esa satánica que tenemos actualmente de esas brujas del País Vasco, pues viene dado un poco por ese fervor y ese fanatismo contagioso, ¿no? Que vino del sur de Francia. Al final, la conclusión que podríamos decir es que, bueno, las mujeres que de alguna manera fueron acusadas de brujería aquí en el País Vasco, pues no eran más que herboreras, curanderas, mujeres con conocimientos naturales que de alguna manera acabaron chocando con el cristianismo y fue, digamos, la excusa ideal para, digamos, acabar con ellas, ¿no? Esto, sumado a rencillas, a envidias entre vecinos, pues de alguna manera el fenómeno de la brujería aquí en el País Vasco se convirtió en un arma peligrosa. Porque en aquella época, vamos, si tú a mí, Sergio, me caías mal, yo te decía, pues Sergio es un brujo. Y no tenía que aportar... Iban directamente. Claro, y yo no tenía que aportar ningún tipo de prueba, eras tú el que te tenía que defender, ¿no? Entonces, con este sistema de acusación, que era el legal de la época, ¿no? El que llevaba la justicia, pues bueno, muchos vecinos se aprovecharon de las circunstancias para deshacerse de esos vecinos y de esas rencillas, a veces por cosas tan banales como las lindes, las tierras y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, como te digo, indagando un poco en todo este trasfondo social y cultural de la brujería, pues claro, uno quita de lleno, digamos, toda esa idea un poco, no romántica, pero sí la idea que nos han transmitido los inquisidores, ¿no? Que realmente lo diabólico de la brujería no eran las brujas, esas mujeres, sino lo diabólico eran los perseguidores, ¿no? Los inquisidores de aquella época. Creo que hemos echado un buen rato, Enrique. Hay mil historias que me gustaría escucharte, por eso te emplazo a otro programa sin hablar de tu libro, hablando realmente de esas investigaciones que realmente quisiera que expusieras y que nos van a llenar de esa sugestión, miedo o, digámoslo así, temor, ¿no? Para escucharlo por la noche fantásticamente a través de las ondas radiofónicas o a través de nuestro canal de YouTube. Decir que próximamente haremos una investigación conjunta, que ya daremos más detalles e incluso os expondremos algo que estamos preparando, si no pasa nada, próximamente. Creo que va a ser muy emotivo, va a ser muy bonito y cuento contigo, Enrique, para emplazarte a próximos programas y por supuesto trabajar conjuntamente con nuestro amigo Luis, que desde aquí vuelvo a saludarle. Luis, hoy no te voy a dejar en paz. Es un placer, Enrique, haberte tenido y un honor tenerte aquí en nuestro humilde programa y espero verte mucho más, como me acabo de decir. Sí, nada, Sergio, el placer ha sido mío. Encantado de que contéis conmigo, contar para lo que queráis y con ganas y deseoso de que salgan esos proyectos adelante, que claro, bien comentaremos cuando llegue su momento. Correcto. Enrique Chazarra, 1.000.000.000 de gracias. Nada, a vosotros, un abrazo. Y a vosotros, amigos, os emplazo en el próximo videoblog, como sabéis que me gusta decir. Y soy Sergio Ruiz y esto es El Universo por Descubrir. Muchas gracias.